Bueno, mis hermanos, quiero mostrarles en esta mañana unas imágenes, una a una, y vamos pensando a ver qué sentimos, ¿no? Al ver de pronto la imagen. Ahorita el pastor nos estaba adelantando un poquito de esta primera imagen que vamos a ver. Bueno, ¿cómo ven esta imagen? ¿Qué se siente al estar ahí? Si ustedes estuvieran ahí, por ejemplo, el día de mañana, ¿sí? Festivo, quincena, todo. ¿Qué sienten? Relax. ¿Qué más sienten? Tranquilidad, libertad. ¿Qué más sienten? Paz, agradecimiento. Bueno, vamos a la segunda imagen y miramos que igual, pero en un lago, ¿sí? En una hamaca, como que es una tarde con la pareja. ¿Qué? Igual, paz, tranquilidad, ¿sí? Descanso. ¿Estrés de pronto? No, estrés no. Preocupación, ansiedad, nada de eso. Bueno, miremos la tercera imagen entonces. Bueno, y si el Señor nos regalara una casa de estas así con piscina y vehículos, entonces ya estaríamos tranquilos, en paz, ¿cierto? Sí, se acabarían nuestros problemas y ya no tendríamos inconveniente, ¿no? Si no tuviéramos ninguna deuda de esta casa en el banco. ¿Puede ser o no puede ser? Bueno, miremos la siguiente imagen entonces. La misma, pero entonces con el carro último modelo, convertible, y la moto y la casa. ¿Tranquilidad? ¿No? Bueno, y miremos la última. Y si el Señor nos regala la familia que nosotros queremos, para los jóvenes, por ejemplo, la pareja, sus hijos, ¿sí? Ahí sí estaríamos tranquilos, en paz, contentos, ¿sí? Bueno, esas eran las imágenes, ya vamos a mirar el porqué de cada una de estas. Entonces, el tema que vamos a mirar esta mañana es sobre la paz de Dios, ¿sí? La paz de Dios, que es completamente diferente a lo que escuchamos todos los días. La paz de Dios es especial. Ahorita, iniciando la alabanza, escuchábamos a una de las niñas que decía, la paz incomparable, me parece que decía. La paz de Dios no se puede comparar con nada, ni de nada de las imágenes, por ejemplo, que acabamos de ver. La paz de Dios es mayor. Entonces, ¿qué podemos ver? Todas las personas buscan la paz, ¿sí? A nivel mundial, entonces hay una organización, hay unas cosas que buscan la paz. Y entonces cuando hay una guerra entre un país y otro, entran personas a interceder para que haya paz. En el país también, ¿no? Estamos en algo de la paz total. Entonces se quiere buscar la paz con las guerrillas, con los grupos armados, con la delincuencia común, con todo esto. Es algo que normalmente se quiere entre vecinos, ¿no? Quisiéramos tener paz, pero ¿qué se ve? Riñas, que me rayó el carro, que me echó la basura, que me barrió para acá, que puso el equipo de sonido muy duro, ¿sí? En la iglesia incluso. Quisiéramos decir, no, en la iglesia está la paz, está la tranquilidad, pero en la iglesia también podemos ver envidias, chismes, conflictos, cosas así. Entonces no es en esos lugares donde está la paz. Y también siempre buscamos una paz mental o una paz interior. Y a veces lo normal de las personas es que pues es vivir en estrés, es vivir en preocupaciones, con ansiedades, ¿sí? Es ese día a día que envuelve a las personas, ¿sí? Incluso podría llegar a pasar en la iglesia. Entonces salimos a las 11:30, 12, y allí en el semáforo se atraviesa una persona y me quitó la paz, ¿sí? El mesero nos echó el jugo por encima en el almuerzo y ya, se nos fue la paz, ¿sí? ¿Será que es así? Algo pasa en el hogar, en la casa, en la tarde, y no, venía con paz, con tranquilidad del Señor, de la iglesia, y ya me quitaron la paz. Entonces vamos a mirar Juan capítulo 14, versículo 27. A ver, el mismo Señor que nos habla acerca de la paz. Bueno, y miremos qué dice. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. Leamos solo como ese primer pedacito. Pero entonces no lo leamos. Uno a veces dice, no, qué versículo tan bonito. No, también tratemos de entenderlo un poquito, palabra por palabra, frase por frase. ¿Qué significa esto que el Señor está diciendo? Dice, la paz os dejo. ¿Hay quién está hablando? Está hablando el Señor Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él se iba a ir de este mundo y nos iba a dejar la paz de Él. ¿Cuál es la paz de Él? Pues es la mejor paz que puede haber. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Él no se llevó al cielo cuando ascendió la paz, sino que nos la dejó a nosotros. Vamos a seguir mirando cómo podemos o cómo puedo yo tomar esa paz. Entonces dice, mi paz os doy. Entonces no solo la dejó, sino que quiere dárnosla a cada uno de nosotros. La paz de Dios, que es muy diferente a las imágenes que hemos visto, los ejemplos que les puse, es muy diferente. Entonces, mi paz os doy. ¿Cómo creen que el Señor nos puede dar la paz a cada uno de nosotros? ¿Por medio de quién? Él se fue y nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, que está con nosotros, está en este momento, está en cada uno de nosotros, está en nuestros hogares, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos consuela, nos aconseja, nos guía, nos ayuda. Entonces, por medio de Él es que yo recibo esa paz de Jesús, ¿sí? Jesús, siendo Dios, tenía paz en su corazón, ¿sí? ¿Se acuerdan un pasaje por allá donde hubo algunas lluvias y unas cosas? ¿Y qué estaba haciendo Jesús en ese barco? Estaba durmiendo porque Él tenía paz en su corazón, no pasa nada. Incluso así hubiera pasado lo que hubiera pasado, ¿sí? Se muere y pues se va con el Padre. Entonces es la paz de Dios que quiere darnos a cada uno de nosotros. Y sigamos leyendo un poquito. Entonces dice, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces ahí les voy a hacer una pregunta, ¿será que el mundo nos puede dar paz? Y entonces, ¿por qué dice el versículo, yo no os la doy como el mundo la da? El Señor está diciendo que el mundo puede dar paz, pero ¿será esa paz de Dios? Es una paz diferente, ¿sí? Es la paz del mundo, es la paz humana, es la paz en su carne, ¿sí? Por ejemplo, entendamos un poquito cómo puede ser esa paz del mundo. Por ejemplo, cuando la persona recibe la quincena, ¿qué siente? Como un fresquito, uy, por fin, ya puedo hacer mercado, ¿cierto? Es la paz que se siente humanamente, ¿sí? Entonces, tengo alguna necesidad, alguna cosa, o estoy esperando un negocio y salió el negocio. ¿Siento paz o no siento paz? ¿Cierto? Estoy en la playa, ¿siento paz o no siento paz? ¿Sí? Tengo las cosas materiales, ¿siento paz o no siento paz? Entonces, el mundo también puede dar paz, pero el Señor quiere que nosotros tengamos la paz de Él, que la paz de Él es completamente diferente a todas las cosas. Y ahorita vamos a mirar un pasaje donde el mismo Señor nos dice, ¿sí? Que su paz no se puede entender, no se puede comprender. En nuestro racionamiento humano no lo podemos entender. ¿Cómo es la paz de Dios? Entonces es cuando yo reviso el saldo de la cuenta en el banco y le digo a mi esposa que hagamos cuentas y no cuadra por ningún lado, ¿sí? Si yo recibo la paz de Dios y veo eso y sigo con tranquilidad, descansando en el Señor y confiando en Él, esa es la paz de Dios, sin importar las circunstancias que puedan suceder, ¿sí? Entonces el familiar recibe un dictamen médico que dice que le quedan 20 días de vida. ¿Cómo puede ser esa paz de Dios en ese momento? ¿Sí? La situación es difícil, la situación es complicada, pero cuando recibo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, puedo tener la tranquilidad y confianza en el Señor y dejarle todo en las manos a Él. Cuando una persona se queda sin empleo y tiene muchas deudas y muchas cosas por pagar, ¿qué pasaría? ¿Sí? Se puede preocupar la persona,
Pero la paz de Dios es sin importar la circunstancia que estemos viviendo en este momento, sin importar el conflicto, el momento difícil, recibo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces las personas, vecinos, amigos, conocidos nos van a decir: oiga, pero ¿usted por qué está tan tranquilo si se le está muriendo un familiar? ¿Usted por qué puede estar tan tranquilo si tiene tantas deudas y los bancos están que lo embargan? ¿Usted por qué está tan tranquilo si mire su empresa cómo va? Porque tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la recibimos por medio de el Espíritu Santo. Entonces, esa paz de Dios es algo espiritual, ¿sí? Completamente espiritual. O sea, nadie más la puede dar sino solo Dios. Entonces, si voy a la playa y no tengo a Dios, pues puedo tener la paz, pero la paz que yo les decía, la paz que el mundo da, que las personas dan, o que las situaciones o circunstancias dan. Pero la paz de Dios es espiritual. Entonces la recibimos cuando yo busco a Dios, cuando yo busco del Señor más y más y más, y quiero que Él me hable y me responda. Ahí es donde el Señor viene y pone paz de Él en cada uno de nosotros. ¿Que cuál es la paz? La que el mundo no puede entender. Solo Dios y nosotros, ¿sí? Porque confiamos en Él y ahí es donde se activa la fe, ¿sí? Confiamos en Él y descansamos en Él y le decimos: Señor, esta circunstancia está difícil, este problema está difícil, pero me abandono en ti y que tu paz me llene, que tu paz me inunde. ¿Qué hacen normalmente muchas personas cuando tienen conflictos y necesidades y pruebas? Pues corren a resolverlo en sus fuerzas. Entonces el Señor quiere enseñarnos en esta mañana que la paz de Dios la recibimos por medio del Espíritu Santo y que la paz de Dios la vamos alimentando conforme como vamos buscándolo a Él, porque Él es Espíritu, ¿sí? Por ejemplo, la relación que tiene una pareja, ¿sí? El hombre con su esposa, ¿esa relación es qué? ¿Espiritual o es carnal? ¿Qué me dicen? Es natural, ¿sí? Pero ahí también hay una relación espiritual con la pareja, ¿sí? La que tengo con mi amigo, pues es una relación natural, ¿sí? Pero con Dios no podemos ir a buscarlo carnalmente, ¿sí? Con Él tenemos que buscarlo espiritualmente, ¿sí? Entonces ahí es donde el Señor viene con su paz y nos hace entender todas las cosas. Miremos un poquito más de versículos para entender un poquito. Entonces dice Filipenses 4:7. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces no es no tener problemas. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es tener problemas, pero en medio de los problemas estar tranquilo, porque sé que tengo un Dios proveedor, porque sé que tengo un Dios sanador, porque sé que tengo un Dios que todo lo puede, ¿sí? Que suple mis necesidades, que si Él alimenta a los pajaritos, pues me va a alimentar y no hay ningún problema, que si Él suple las necesidades, pues también va a suplir las necesidades de mi hogar y de mi familia, ¿sí? Sin importar las circunstancias o sin importar las situaciones, ¿sí? Y el Señor hace unos meses también me hablaba acerca de eso, ¿sí? Personalmente en el trabajo, ¿sí? Tuve una situación muy difícil, muy complicada hace unos meses, que trata de afectarlo a uno, ¿sí? Entonces, ¿podemos perder la paz de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Quiénes han perdido acá la paz de Dios? Yo, por ejemplo, he perdido a veces la paz de Dios, ¿sí? Entonces perdemos la paz de Dios, pero la clave es que volvemos y la reclamamos y volvemos a tener esa paz de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con esa situación, ese problema, esa dificultad en la empresa, en la compañía donde yo trabajo? Pues trataba uno de solucionarlo en sus fuerzas, pero el Señor ya luego me mostraba y decía: no, así no es. O sea, entre más intentes en tus fuerzas solucionar las cosas, más se empiezan a enredar y a complicar. Entonces la paz de Dios, cuando viene, sin importar esa circunstancia, ese momento difícil, esa situación que podamos ver, ¿sí? Porque a veces nos dicen: pero es que usted no está viendo mi familiar allá hospitalizado en urgencias, en UCI, complicado, usted no está viendo mi hijo cómo llega
borracho el sábado, el domingo, el lunes, drogado, todas estas cosas, sin importar yo que estoy mirando, la paz de Dios viene y sobrepasa todas esas cosas, sobrepasa mi entendimiento, sobrepasa el entendimiento de las demás personas. Por eso a veces dicen, oiga, pero esos cristianos son como locos, como raros, ¿sí? ¿Por qué si está pasando esa situación difícil y sigue buscando a Dios, y sigue buscando al Señor, y sigue, hágale con el Señor y tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la paz de Dios la que inunda nuestras vidas, la que inunda nuestra familia y la que nos llena. Entonces decíamos que sí se pierde, pero la clave es volverla otra vez a reclamar, volverla otra vez a tener. ¿Listo? Entonces vamos a mirar unos ejemplos bíblicos acerca de la paz de Dios, de algunas personas que tuvieron situaciones difíciles, pero conservaron la tranquilidad por medio de la paz de Dios. El primer ejemplo, entonces, en el Nuevo Testamento, el primer ejemplo está en Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60, ¿sí? Y el primer ejemplo es Esteban. Entonces vamos a leer primero el pasaje y dice así la palabra del Señor: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Murió. Entonces allí empezaba la persecución a la iglesia, ¿sí? Entonces, como para entender un poquito qué estaba pasando, entonces el número de discípulos estaba creciendo, el número de personas que querían buscar del Señor y aprender de Jesús estaba creciendo, ¿sí? Y muchas personas dependían de la iglesia, por decirlo así. Entonces se empezó a ver la necesidad de tener unos diáconos o unas personas que se encargaran también de la alimentación de esas personas. Entonces Esteban es nombrado diácono, es nombrado uno de los 7 diáconos. Si vamos unos versículos atrás, es nombrado uno de los 7 diáconos. Entonces, ¿qué buscaban las demás personas? Pues como buscar la caída de Esteban, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Hubo una persona que dio un falso testimonio contra Esteban, ¿sí? Lo sobornaron. Y dijeron, esa persona decía: es que Esteban lo escuchamos hablando blasfemias contra Dios. Entonces las personas no pudieron soportar eso y lo arrestaron, ¿sí? Lo cogieron. ¿Qué dice la Biblia? Y dice que lo golpearon, ¿cierto? ¿Qué parte? Hijos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver allí? Esa situación era difícil. Esteban estaba siendo juzgado injustamente, ¿cierto? Él no había dicho esas palabras, él no había dicho esas blasfemias. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Lo estaban acusando, lo estaban golpeando injustamente. ¿Y qué hace Esteban? Está tratando de defenderse, está tratando de golpearlos, está tratando de llamar a otros. Él está tranquilo. ¿Y está tranquilo cómo? Poniendo su mirada en el Señor. Él tenía la paz de Dios en ese momento. Sin importar la circunstancia que estaba viviendo, en ese momento la paz de Dios estaba en él. Y él dice que podía mirar al Señor Jesús a la diestra del Padre. Entonces más se enfurecían las personas y más lo querían golpear, y hasta que lo mataron. Miremos otro ejemplo en Hechos capítulo 12, versículos del 5 al 11.
Hechos 12 del 5 al 11, dice la palabra del Señor: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se le apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, ¿qué estaba pasando con Pedro? Resulta que estaba el rey Herodes, y en ese momento estaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces venían muchos judíos, más judíos de lo normal, y el rey Herodes quería congraciarse con ellos, o quería como llevarles la idea a ellos. Entonces, ¿qué pasó? Cogieron a Pedro, lo encarcelaron. ¿Y cuál era el propósito del rey? Pues sacarlo unos días después, ¿sí? Y matar a Pedro. Querían matar a Pedro. Pero Pedro, que a pesar de esa situación difícil, dice la Biblia que pusieron 16 guardias a cuidar a Pedro. Eran 4 guardias, 4 grupos de 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos en esta situación a Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo, ¿cierto? A pesar de la situación difícil, de la injusticia que estaba viviendo en este momento. Porque era justo que estuviera Pedro en la cárcel por causa del Señor. No era justo, era injusto. Entonces Pedro también pudo haber quedado pegándole a los barrotes, gritando, haciendo huelga, diciendo: esto es injusto, sáqueme de acá. No, Pedro le dejó las cosas a Dios, fue lleno de la paz de Dios. Y Pedro era durmiendo, y el Señor se encargó de enviar su ángel y de sacar a Pedro de la cárcel, ¿sí? Entonces vemos también ese ejemplo con Pedro de la paz de Dios. Y sigamos un poquito más adelante en Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 26, ¿sí? Mirando otro ejemplo de la paz de Dios. Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 26. Y dice la palabra así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están allí en esta situación? Pablo y Silas, ¿sí? Y ellos estaban ¿en qué lugar? En la cárcel, ¿sí? Y habían sido encarcelados justamente o injustamente. Resulta que si uno se va unos versículos atrás, dice la palabra del Señor que había una mujer que tenía un demonio de adivinación, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Pablo?
sacó el demonio de ella. El demonio se fue. ¿Qué pasó con esta mujer? Pues queda sin ese espíritu de adivinación. Y esta mujer tenía unos amos que se beneficiaban económicamente de esas adivinanzas o ese predecir el futuro a las personas. Entonces, ¿qué pasó con estos amos o estas personas? Pues no les gustó, se pusieron bravos, ¿sí? Se pusieron de mal genio, ¿sí? Y entonces los acusaron a Pablo y a Silas de alborotar las personas. ¿Pablo y Silas estaban alborotando a las personas? No, Pablo solo sacó un demonio de una mujer y ya, y querían seguir tranquilos. Entonces estos amos los acusaron injustamente. Y Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban, dice que con cepos, ¿no? Con cepos a los pies. ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas en ese momento? Estaban también pegándole a los barrotes y gritando: sáquenos de acá, llamen a la iglesia, llamen a los cristianos, llamen a no sé qué. ¿Qué estaban haciendo los cristianos o la iglesia en ese momento? La iglesia estaba afuera de la cárcel gritando injustamente: sáquenlos, ¿son qué? Inocentes. No estaba, la iglesia estaba orando al Señor y descansando en Dios. ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas en la cárcel? Estaban cantando alabanzas y estaban orando al Señor. Entonces los demás presos, yo me imagino mirando los raros y diciendo: oiga, pero ¿cómo así? Esta gente son locos, estos cristianos son chiflados. ¿Por qué alaba a Dios en ese momento difícil? Y aun cuando su Dios permitió que viniera a la cárcel con nosotros los ladrones, con nosotros los violadores, con nosotros las personas malas de la ciudad, ¿sí? Eso pensarían los demás, pero ellos le dejaban todo al Señor, le dejaban todo a Dios y se llenaron de la paz de Dios, que recordemos que esa paz es como es espiritual. Esa paz no es por lo que ven nuestros ojos. Los ojos de Pablo y Silas estaban viendo unos cepos en sus pies. Los ojos de Pablo y Silas estaban viendo que estaban encarcelados y que pronto los podían llegar a matar. Pero la paz de Dios, ¿qué les hacía ver? La tranquilidad, y alababan al Señor. Incluso la iglesia en ese momento tenía la paz de Dios porque estaban orando por ellos y dejándole las cosas a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una situación difícil, ante una circunstancia compleja, complicada? Confiar y buscar a Dios. Entonces, si yo estoy esperando una respuesta de Dios, no es yendo a todos los bancos, no es yendo a todas las empresas, no es yendo a donde todas las personas, es buscando a Dios, es que Él me llena más y más de paz. Entonces, si yo digo yo quiero recibir esa paz de Dios, pues es buscando al Señor, es buscando esa paz que llena mi vida y que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Para poder entender esas cosas, y es por medio del Espíritu Santo. Por eso las personas que no conocen a Dios no pueden tener la paz de Dios. ¿Será que la pueden tener o no la pueden tener? No pueden tener la paz que vimos, que me llegó la quincena. Uy, que me pagaron esta platica. Uy, que el banco me aprobó. Uy, que pude comprar esto, pude comprar lo otro. Esa paz sí, pero la paz de Dios, que sin importar las circunstancias que estamos viviendo, que estamos pasando, el Señor nos dice que nos abandonemos en Él, solo la podemos tener los hijos de Dios, ¿sí? Porque la paz viene por medio del Espíritu Santo, viene a nosotros. ¿Y el Espíritu Santo cómo viene a nosotros? Pues cuando yo busco más y más de Dios, viene el Espíritu Santo. Entonces les ponía el ejemplo de que si yo estoy esperando una respuesta de Dios, ¿cómo recibo yo la respuesta de Dios? Pues buscando más y más a Dios. Entonces a veces le preguntan a uno: pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo me dice Dios? ¿Cómo creen que Dios nos habla? ¿Cómo nos habla? Por medio de su palabra. Entonces yo busco a Dios y escudriño su palabra y entiendo su palabra. No es pasando los versículos. Hoy me leí 50 versículos, mejor dicho, pum. Oiga, ¿y qué entendió? Ay, pucha, el título decía que Pablo y Silas encarcelados.
Sí, pero no se entendió más. No, es cuando yo escudriño la palabra tiene ese poder que trae la paz a mi vida. ¿Sí? Entonces, si yo estoy por tomar una decisión, ¿con quién me casaré? ¿Con qué trabajo conseguiré? ¿Qué negocio montaré? Entonces, yo voy trabajando, voy haciendo las cosas, ¿sí? Y si estoy buscando del Señor y el Señor pone esa paz en mí, pues ahí está la respuesta de Dios, ¿sí? Cuando yo estoy buscando a Dios, cuando estoy buscando su palabra y estoy trabajando en una circunstancia, en una situación y no siento paz, no le haga por ahí, porque por ahí no es. Pero el problema es que decimos, es que si no es por acá, no es por ningún lado, ¿sí? Entonces necesitamos ahí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Cuando el ejemplo que les ponía iniciando, cuando vemos las cosas económicas, el saldo en la cuenta, la plata en la billetera y las cuentas por pagar, las cosas no cuadran muchas veces, ¿sí? Y uno dice, pero esto es una locura, no entiendo cómo. Ahí es donde necesitamos la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento y viene a nuestra vida y Él hace como quiere. Y Él hace que ese 90% que nos corresponde a nosotros, porque el resto se lo hemos dado al Señor, ¿sí? Entonces ese 90% hace lo que Él quiere y abre puertas y acomoda aquí, acomoda allí, hace como Él quiere, ¿sí? Entonces si estoy esperando esa respuesta y estoy buscando del Señor y siento esa paz, pues me voy por ahí. Pero si ya no siento esa paz, no. Es por otro lado entonces. ¿Listo? Bueno, miremos otro ejemplo. Yo creo que el último. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 16 al 22. Daniel, capítulo 6, versículos del 16 al 22. Entonces dice la palabra del Señor así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fue traída una piedra y sobre la puerta del foso, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aunque delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento, en esa situación? ¿Qué había pasado? Resulta que estaba el rey y el rey puso 3 gobernadores. Uno de esos gobernadores era Daniel, y puso unos sátrapas. Digamos que los sátrapas eran los que seguían en el puesto jerárquico de los gobernadores. Entonces el rey quería poner a Daniel, que era uno de esos 3 gobernadores, que gobernara todo. Le quería poner todo a Daniel. ¿Por qué creen? Porque veía que tenía un espíritu superior. ¿Cuál es ese espíritu superior que tenía Daniel? El espíritu de Dios estaba con Daniel. La paz de Dios estaba con Daniel, el respaldo de Dios estaba con Daniel. Entonces todas las cosas que hacía Daniel, Dios las respaldaba y le salían bien, le salían lo mejor posible. Entonces el rey veía eso
y quería poner a Daniel enfrente de todo. ¿Qué pasaba con los otros dos gobernadores? Y los sátrapas empezaron a tenerle envidia y a decir, oiga, vamos a caerle a Daniel, vamos a bajarlo de esa nube donde él está. Entonces resulta que llamaron al rey y le dijeron, rey, ¿por qué no hacemos acá un edicto, un decreto donde que por 30 días nadie puede adorar a otro Dios que no seas tú? Entonces el rey dijo, hágale, ¿dónde firmo? ¿Dónde pongo mi anillo? Y así lo hicieron. ¿Por qué? Porque veían que Daniel todos los días, 3 veces al día, abría sus ventanas, sus puertas de su casa y adoraba y buscaba a Dios. Entonces Daniel escuchó de ese edicto que hubiera hecho a otra persona. Oiga, voy a orar acá con la puerta cerrada y por allá en el sótano donde no me vean, porque mejor dicho, no, Daniel siguió haciendo lo mismo. Puertas de par en par, ventanas de par en par, y siguió buscando a Dios 3 veces al día. ¿Qué pasó? Pues que cogieron a Daniel y lo llevaron ante el rey y le dijeron, rey, mira, Daniel no ha hecho caso a ese edicto, Daniel no ha hecho caso a lo que tú firmaste y estaba orando y estaba pidiéndole a otro Dios que no eras tú. Entonces el rey estimaba mucho a Daniel, que dijo, no, pero ¿cómo le hago? Y estuvo ahí unas horas, un tiempo, echándole cabeza. Le tocaba hacer caso pues a lo que él mismo había firmado. Entonces, ¿cuál era el edicto que decía? Que la persona tenía que ser echada ¿en dónde? En el foso de los leones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice en la Biblia con el rey? ¿Qué pasó esa noche con el rey? Estaba preocupado, no durmió, ayunó, no escuchó los instrumentos, nada. Estaba preocupado y al siguiente día muy temprano va con voz triste, pensando no escuchar nada sino ir por los restos del pobre Daniel. ¿Y qué pasó? ¿Daniel qué? Daniel estaba vivo y Daniel le dijo, vive rey, acá estoy, ¿sí? ¿Y qué pasó más adelante si uno lee con los sátrapas y los gobernadores y eso? ¿Qué pasó? Los echaron allá con los leones y dice la palabra que ni siquiera llegaron ahí a la entradita y los leones los cogieron y los despedazaron y los acabaron. Pero con el Señor, que da la paz, que sobrepasa todo entendimiento, las personas no podían entender que fuera a pasar eso, pero con el Señor es capaz de callar o de cerrar la boca del león, ¿sí? Entonces en el león hizo que no le diera hambre, le cerró la boca y estuvo ahí tranquilito. Los leones estuvieron ahí tranquilitos y no le hicieron nada a Daniel. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor y porque tenía esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Entonces no sé qué circunstancias estemos pasando en este momento, en esta semana, en este mes, pero el Señor nos dice que nos abandonemos en Él y que busquemos a Dios y que Él traerá esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a nuestra vida, a nosotros, ¿sí? Y no es que el ejemplo que les ponía, no, ya salí allí y pum, me gritaron algo, ya se me fue la paz de Dios. No, la paz de Dios es diferente como el mundo la da, ¿sí? Entonces la paz de Dios dijimos que es espiritual, la alimento cada día, ¿sí? Entonces es como si saliera de la casa, por ejemplo, con un celular. Sale uno con el 100% de batería, al mediodía, ¿al cuánto está? Pues un celular que le sirva la batería está por ahí como al 50, al 60 y ya en la noche ya está, mejor dicho. Entonces que no sea así igual con nosotros, no. Entonces salí con toda la actitud, con Dios, y ya luego a las 10 de la mañana se me presentaban unos problemas, se me baja la batería, ¿sí? Se me baja esa paz de Dios. Voy y vuelvo y busco al Señor, ¿sí? Vuelvo y busco a Dios. Entonces voy en el transporte, voy en el vehículo, voy en la moto, voy caminando, voy trabajando, allí busco al Señor, ¿sí? Y llevo al Señor a cada una de las cosas que yo haga, ¿sí? No que voy y busco a Dios en la iglesia y yo veré cómo hago el lunes, martes, miércoles, yo me las defiendo y ya el sábado estoy que no doy y menos mal llegó el domingo, ahora sí a recargar. O el ejemplo que les puse del día, entonces en la mañana buscamos a Dios y ya en la noche llegamos ya que no damos, Señor, no doy más. No, en todo momento podemos buscar al Señor. La relación con el Señor es esa relación de amigos, esa relación de padre,
Entonces, con nuestro amigo hablamos que solo una vez en la semana y ya no más, olvídese. O con nuestros padres, no, tratamos de, uy, ¿cómo le fue en la cita? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo pasó lo otro? ¿Cómo no sé qué? Si es esa relación personal con ellos, así debe ser nuestra relación con el Señor. Entonces yo tengo que llevar al Señor al trabajo, porque cuando yo no llevo al Señor al trabajo es cuando pasan las situaciones difíciles, complicadas, enredadas, y trato de hacer las cosas humanamente. Si yo no llevo al Señor a mi estudio, allí es donde cogen mis compañeros, me envuelven y termino haciendo lo que ellos hacen, ¿sí? Si yo no llevo al Señor a las decisiones que tengo que tomar, es cuando tomo una mala decisión y luego, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejé al Señor, que el Señor no fuera a esa parte, que el Señor no tocara esa área de mi vida, ¿sí? Entonces, cuando me abandono en el Señor y le entrego cada situación y permito que Él intervenga en cada cosa que haga día a día, pues Él va llenándonos de su paz. Y recordemos que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Listo? Entonces, pongamos en esta mañana al Señor cada problema, cada dificultad, cada enfermedad, cada hijo rebelde, cada padre que no quiere buscar al Señor, cada hermano que tiene situaciones difíciles, cada persona que está enferma que conocemos, cada problema económico que sabemos que tenemos nosotros o que tiene nuestro familiar, y abandonémoslo en esta mañana a Él, y Él hará en esta semana, en este día, lo que Él quiera y nos mostrará. Amén. Entonces pongámonos en pie. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, por lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Te damos gracias, precioso Jesús, y te ponemos nuestras vidas en tus manos. Te ponemos cada situación, Señor. Tú conoces ese dictamen médico, Señor, sobre nuestra vida o sobre la vida de nuestro familiar, Señor. Tú conoces esa deuda, Señor. Tú conoces ese problema, Señor, en el trabajo. Tú conoces ese problema en el hogar, Señor. Esa situación difícil, Padre. Tú conoces ese hijo rebelde, esa persona que no quiere buscarte, Señor. Esa persona que se ha alejado de ti, Padre. Queremos presentar cada situación delante tuyo, Espíritu Santo, y que tú nos llenes, Señor, de tu paz en esta hora, que tú nos llenes de tu paz en esta mañana, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que podamos buscarte, Señor, sin importar las circunstancias, sin importar los momentos difíciles, sin importar las cosas, Señor. Nosotros dependemos de ti, Señor. Nosotros nos abandonamos en ti. Nosotros necesitamos de ti en esta mañana, precioso Señor. Te pedimos que tomes control de nuestra vida, de nuestra necesidad, de esa enfermedad, de esa situación económica. La presentamos delante tuyo, precioso Señor, y nos abandonamos en ti. Permítenos, Señor, en esta semana poder experimentar esa paz tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que podamos ver las situaciones como tú las ves, Señor. Que podamos trabajar, Señor, con tus ojos, Señor. Que podamos ver nuestra familia como tú la miras, Señor. No ese hijo rebelde, no esa pareja con problemas, como las vemos, con defectos, Señor, sino como tú ves, Señor, nuestra familia, como tú nos ves a nosotros, Señor. Tenemos defectos, Señor, fallamos, Señor, te ofendemos, Padre, cada día, Señor, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos inundes, Padre, en esta mañana con tu paz, con tu presencia, Señor, y allí donde está nuestro familiar, Señor, que les visites, Espíritu Santo, y que tomes control de esa situación, de esa enfermedad, de eso difícil, Señor. Nos abandonamos en ti, Señor, porque hemos tratado, Señor, de hacer las cosas en nuestras fuerzas y no han salido, Señor, y no podemos, y estamos esperando respuestas tuyas y no las recibimos. Ayúdanos, Padre, a buscarte, Señor, en lo secreto. Ayúdanos, Señor, a entender que la relación contigo, Señor, es esa relación íntima
Es esa relación de padre e hijo. Precioso Señor, te damos gracias porque sabemos que estás en este lugar, porque tu presencia está en este lugar. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Y si tienes tu familiar, tu amigo, tu conocido al lado, pon la mano sobre él y ora por él en esta mañana. Aun si no lo conoces, pon la mano sobre él y ora y bendice a esa persona. Padre, bendecimos, Señor, esta persona, bendecimos su familia, bendecimos sus hijos, bendecimos su hogar, su trabajo, cada cosa que él haga, ella haga, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bendice a mi hermano, a mi hermana. Pon tu mano, Señor, sobre ellos. Espíritu Santo, muévete en este lugar y paséate como tú quieras, Espíritu de Dios. Bienvenido a nuestras vidas, bienvenido a este lugar, bienvenida a esta tu casa. Dulce Espíritu Santo, te amamos, Señor, y reconocemos que sin ti no somos nada, que sin ti no tenemos nada, Señor, que necesitamos de tus fuerzas en esta hora. Fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana, fortalece su vida, fortalece su familia, sana su cuerpo. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú estás acá, Señor. Papito Dios, te sentimos y te decimos que te amamos cada día más y más. Que nos permitas conocerte, Señor. Que nos permitas buscarte, conocer tu rostro, conocer tu amor. Que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra allí en la intimidad, donde estemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro transporte. Dulce Espíritu Santo, llénanos con tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sin importar las situaciones difíciles, Señor. Nos abandonamos en ti. Espíritu Santo, te damos gracias. Hermoso Jesús, por esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.